Buenos días. Estamos en el día de hoy con nuestro tercer hangout para tratar en esta oportunidad el tema de proyecciones de estados financieros. Y la forma de desarrollar esta presentación sería, primeramente voy a pasar por mostrando, ¿verdad?, la parte conceptual en lo que respecta a proyecciones financieras, para luego pasar a desarrollar o a comentar ya un ejercicio resuelto, un ejercicio de libro resuelto sobre proyecciones de estados financieros, para terminar con la presentación de un caso real de proyecciones de estados financieros, en este caso una empresa real, Atlantis Saika. Les recuerdo, señores, que esta presentación va a ser muy útil para los alumnos, para la presentación de su trabajo práctico, ya que en oportunidad del tercer parcial ustedes deben tener ya escogido. Yo le voy a entregar el nombre de la empresa, donde van a hacer el análisis financiero de 3 ejercicios, o sea, hasta el 31 de diciembre del 2013, para posteriormente hacer la proyección del balance para el ejercicio 2014. Consecuentemente, esto va a ser una guía que ustedes deben seguir, ¿verdad?, si es posible mejorar para preparar su trabajo práctico. Ahora voy a pasar entonces a compartir mi pantalla. Ustedes esto pueden ver después en YouTube, en mi canal Juan Báez Ibarra, por lo menos varias veces. Y también les reitero, ¿verdad?, que esto va a ser una guía para nuestro trabajo práctico. Cualquier cosa, ahora ustedes tendrían que estar viendo, ¿verdad?, una pantalla que se llama planificación financiera. Por favor, si ustedes nos ven, nos envía ahí el comentario, ahí en el comentario, para que podamos corregir. Bueno, como mencionamos, el tema de hoy es proyecciones de estados financieros. En finanzas se le llama planificación financiera. Como bien habíamos visto en la definición de lo que sería análisis de estados financieros, esto nos permitía, ¿verdad?, determinar la situación económica financiera a una fecha determinada y al mismo tiempo hacer un pronóstico de lo que sería la empresa en el futuro. Consecuentemente, las técnicas de análisis de estados financieros se puede utilizar para evaluar el futuro de una empresa. O sea, nos va a permitir determinar, además de la situación actual, vamos a poder determinar con la proyección la situación financiera, patrimonial y económica de la empresa en el futuro. Normalmente para un año. O sea, ubicándonos, ¿verdad?, partiendo del 31 de diciembre del 2013, entonces haríamos una proyección de los estados financieros para
el 31 de diciembre del 2014. Consecuentemente, esto tiene ventajas, como por ejemplo permite visualizar el futuro antes de que se produzca. O sea, ya con la proyección vamos a poder determinar la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2014 y la situación económica del ejercicio 2014 antes de que lleguemos, antes de que se produzca. Una cosa muy importante también es que va a permitir esta proyección, podemos nosotros comparar con la realidad y así identificar algunas desviaciones con respecto a lo proyectado para hacer las correcciones necesarias. Bueno, para realizar esta planificación financiera, normalmente se realiza 3 planes alternativos. El peor caso, el caso normal y el mejor de los casos. El peor caso sería cuando se hacen supuestos sobre productos de la empresa y el estado de la economía, partiendo de la base de que estos se van a comportar negativamente. El mejor de los casos, cuando hacemos una proyección optimista del comportamiento de los nuevos productos. Y el caso normal entonces es cuando nosotros nos basamos en supuestos realistas sobre la economía y la empresa. Hoy lo que vamos a hacer sería, para el caso real, vamos a usar el caso normal, que sería la proyección que esperamos que ocurra, ¿verdad? Partiendo de la base de un comportamiento normal de la economía y la empresa. Para hacer esta proyección se manejan dimensiones como la interacción que existe entre la inversión que pretende realizar la empresa en el futuro con respecto a la forma de su financiación. También se parte de la base de que estas decisiones de inversión y financiación va a permitir maximizar la riqueza de los accionistas. Y lo que se pretende con esta proyección es conocer de antemano de lo que va a ocurrir en el futuro a fin de evitar sorpresas. O sea, si proyectamos que vamos a requerir financiamiento, entonces ya con esto se haría una gestión, ¿verdad?, de antemano. Bueno, ¿cuáles serían los elementos comunes de los planes financieros? Normalmente se inicia con el pronóstico de ventas. Es el punto de partida. Como ya le había mencionado en varias oportunidades, el disparador de una empresa viene a ser las ventas. Las ventas son las que hacen necesarias nuevas inversiones y esas nuevas inversiones también hacen que se requieran nuevas financiaciones. Consecuentemente, a partir del pronóstico de ventas, vamos a elaborar los estados proyectados, también llamados estados pro forma. O sea, vamos a proyectar el balance general, el estado de resultados y también el flujo de efectivo. Este pronóstico de ventas, como habíamos mencionado, va a implicar la necesidad de realizar inversiones, normalmente en el activo fijo, que en finanzas se conoce como presupuesto de capital. Y también
esa inversión en activo fijo va a implicar también la necesidad de realizar nuevas inversiones en el capital de trabajo neto. Consecuentemente, estas dos inversiones, tanto en el activo fijo como en el capital de trabajo neto, se debe financiar a través de deudas o capital propio. También acá juega un papel muy importante la política de dividendo de la empresa, porque esto también puede ser una fuente de financiación. O sea, si la empresa decide dejar una parte de las ganancias del ejercicio, entonces esto sería una fuente de financiamiento. Otros elementos serían, por ejemplo, que necesitamos realizar supuestos económicos, principalmente en cuanto al comportamiento de las tasas de interés y de tipos de cambio en el futuro. Y una cosa que de hecho va a surgir es que de esta proyección va a haber diferencia entre el total de activo y el total de pasivo. Y eso normalmente se ajusta utilizando el financiamiento externo necesario. Es decir, la cuenta de ajuste, o sea, la que hace coincidir al total de activo con el total de pasivo, sería el financiamiento externo. Bueno, para hacer esta proyección de los estados financieros, el método normalmente utilizado y el más fácil es el de porcentaje de ventas. O sea, se parte de la base de que la mayoría de los elementos, tanto del balance como del estado de resultado, se va a comportar de una manera similar en cuanto al comportamiento de las ventas. O sea, va a ver si se va a mantener, ese es el supuesto que vamos a usar, que vamos a mantener en el futuro la misma relación que existe entre el elemento del activo y las ventas. Y también eso se aplica a la parte de resultados. Eso es el principio fundamental. Vamos a ver mejor esto. Entonces, ¿cómo aplicamos el método de porcentaje de ventas en el estado de resultado? Normalmente lo que se hace es hacer una proyección del crecimiento de las ventas para el ejercicio venidero. En este caso sería el ejercicio 2014. En base a esta proyección de las ventas se determinan los costos de ventas y los gastos operativos, manteniendo la misma proporción con relación a las ventas esa misma proporción ocurrida en el pasado para el futuro. Otro punto importante sería proyectar el pago de dividendos. Y para esto vamos a determinar un ratio entre el dividendo efectivo y la utilidad neta. Y esto se va a aplicar, este mismo ratio se aplica, ¿verdad? Esta misma razón o este mismo porcentaje se va a aplicar para la utilidad neta proyectada en el futuro. Una cosa interesante también que nos permite la proyección del estado de resultados es que de antemano nosotros ya podemos determinar la rentabilidad del patrimonio neto. Es decir, sin esperar que llegue el 31 de diciembre del 2014, nosotros ya podemos, con la proyección, determinar la rentabilidad del capital.
y de antemano tomar las decisiones, ¿verdad? Si este porcentaje no es el adecuado. Y una cosa que también vimos ya en el curso es que teniendo el estado de resultados, nosotros fácilmente podemos proyectar el flujo de caja que nosotros le llamamos el flujo de caja económico, o sea, a la utilidad neta del ejercicio proyectado se le agrega los gastos no desembolsables, como sería, por ejemplo, las depreciaciones. Con respecto al otro estado, ¿verdad? Es el balance general. Ahí nosotros vamos a tomar, ¿verdad? Algunos supuestos. Por ejemplo, que la mayoría de los elementos del balance varía directamente con las ventas. O sea, en el caso particular que vamos a ver hoy, que todos los elementos del activo varían en función a las ventas. Y también algunos elementos del pasivo, como por ejemplo proveedores, también varía en función a las ventas. Y otros elementos del pasivo, como las deudas con bancos y el aporte de capital, vamos a considerar como constante, o sea, que implica constante, que ese saldo al 31 de diciembre del 2013 vamos a trasladar para el 31 de diciembre del 2014. Eso implica constante. Bueno, una cosa interesante que tenemos que tener bien claro es que el incremento de las utilidades retenidas es resultante de la utilidad neta del ejercicio menos los dividendos. O sea, nosotros vamos a proyectar la utilidad neta y también vamos a determinar los dividendos que vamos a pagar. Y esa diferencia viene a ser el incremento de la utilidad retenida. Esto vamos a ver bien claro en los dos ejemplos que vamos a ver hoy. Bueno, ¿cuáles serían los pasos para hacer la proyección del balance? Como ya mencionamos, vamos a expresar los elementos del balance general, o sea, disponibilidades, cuentas a cobrar, inventario y activo en función a las ventas. Vamos a multiplicar los porcentajes de la relación los porcentajes históricos de la relación de cada elemento con las ventas en el futuro. Y en algunos casos, como principalmente en lo que respecta al pasivo, vamos a considerar esas cifras del ejercicio 2013, por ejemplo, como manteniéndose constante para el ejercicio 2014. Es relativamente simple. Vamos a ver muy bien en los ejemplos. Y volvemos de nuevo, ¿verdad? A reiterar, ¿verdad? Esta vez ya aplicando a las utilidades, ¿verdad? Tratando de entender o repetir, ¿verdad? Lo que serían las utilidades netas proyectadas, o las utilidades retenidas proyectadas, o las utilidades acumuladas proyectadas. Y esto surge, como vimos, ¿verdad? Que vamos a partir de la utilidad retenida del ejercicio anterior. A esto le vamos a sumar las utilidades netas las utilidades netas proyectadas del ejercicio 2014 y le vamos a restar los dividendos del ejercicio 2014. Esto también va a quedar bien claro en los ejemplos. Bueno, esto en cierta manera ya es como un resumen, ¿verdad? Que los activos de la empresa crecerán en proporción a sus ventas. La utilidad neta, que vamos a determinar en el estado de resultado, que sería la última línea, estaría en función
de una proporción con respecto a las ventas. Y que la empresa tiene una política de pago de dividendos y también tiene una política en cuanto al endeudamiento máximo que él quiere correr. Se parte también de la base de que la empresa en el ejercicio siguiente no va a modificar la cantidad de acción, o sea, la cuenta capital va a permanecer constante. Esto es una realidad porque modificar o aumentar capital normalmente requiere un periodo de preparación un periodo de preparación muy largo, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, un supuesto de que esto va a permanecer constante es muy realista. Bueno, esto es la base de todo, ¿verdad? Habíamos dicho, ¿verdad? Que esto ustedes tienen que tener bien claro, ¿verdad? Que el disparador de todo viene a ser las ventas. Un incremento de las ventas normalmente implica aumento de activos. Y este aumento de activos se debe financiar ya sea con aumento de deuda o aumento de capital. Bueno, por último, terminando ya la parte conceptual, es importante también tener claro cómo se calcula la tasa de crecimiento de la empresa. Y esta tasa de crecimiento está en función de la rentabilidad del activo, que en este caso sería el ROA, la rentabilidad del activo, y multiplicado por el porcentaje de retención de las utilidades. En este monto, es decir, cuánto ganamos, cuánto nuestro activo generó en términos de ganancia, esto multiplicado por la proporción de retención de utilidades, esto es entonces lo que va a implicar el incremento de los activos. Es muy sencillo, ¿verdad? Es decir, es muy sencillo este cálculo. En base a la rentabilidad, es decir, si nosotros tenemos calculado que la rentabilidad del activo fue del 10%, entonces el activo va a aumentar 10% solamente si no se distribuye dividendos. Si se distribuye dividendos, ese incremento va a ser menor, ¿verdad? Y por eso está este B. Bueno, con esto terminamos la parte conceptual y vamos a pasar directamente a desarrollar el primer ejercicio, que es un ejercicio, como yo le llamo, del libro, y el segundo ya es un ejercicio real. Vamos a comenzar con el primer ejercicio, que es del libro, era para entenderlo un poquito mejor, para pasar al caso real. Bueno, para poder aquí, como le mencioné, este es un ejercicio del libro de Roske, es un libro de finanzas, por eso le llamo ejercicio de libro. Bueno, nosotros estamos partiendo acá tenemos el estado de resultado del ejercicio 2000X6. O sea, este sería el resultado, es el balance histórico, es el estado de resultado histórico, este es el punto de partida. También tenemos abajo tenemos el balance general al 31 de diciembre de X6. Estos serían puntos de partida. Analizando el estado de resultado podemos ver que tenemos una venta de 1000, un costo de 800, tenemos, es decir, ahí nos ganamos 200, la utilidad gravable, hay un impuesto a la renta del 34%, que en este caso sería 68, y la utilidad neta sería 132. Esta es la ganancia neta. De esta ganancia neta vamos a distribuir dividendo de 44, ¿verdad? Y sobra
o retenemos 88. Estas dos sumas deben ser igual a 132. Y aquí nosotros podemos simplemente determinar, ¿verdad?, el porcentaje de distribución de dividendo dividiendo 44 dividido 132. Y el complemento sería la retención. Con respecto al balance histórico, al 31 de diciembre del 2016, vemos acá que el total de activos representa 3.000. Tenemos efectivo de 160, cuentas a cobrar de 440, inventario de 600 y activo fijo de 1.800. Bueno, habíamos dicho, ¿verdad?, que partíamos de la base de que los elementos del activo iban a variar en función a las ventas. No, como las ventas acá ven ustedes que es 1.000, acá tenemos que el efectivo va a representar el 16%, o sea, dividimos 160 por 1.000, o sea, 16%. Esto es la participación histórica del efectivo. Cuentas a cobrar es 440, ¿verdad? Dividido 1.000, también es 44%. Inventario es 600, dividido 1.000 es 60%. Y el activo fijo, que aquí es 1.800, entonces va a representar 180% de las ventas. Esa sería la proporción histórica del comportamiento de los activos en función a las ventas. Por otro lado, habíamos dicho también que cuentas a pagar va a comportarse también en función a las ventas. En este caso tenemos el saldo de cuentas a pagar de 300, que va a representar el 30% de las ventas, que es 1.000. Las demás cuentas, habíamos mencionado que van a permanecer constantes en principio, hablo en principio, para el ejercicio siguiente. O sea, documentos a pagar, que sería una obligación que uno tiene con bancos, va a permanecer constante. Deudas de largo plazo va a permanecer constante. Y también capital va a permanecer constante. Y utilidades retenidas, lógicamente, va a variar en el ejercicio siguiente en función de la retención de las utilidades. Si ganamos, ¿verdad?, y dejamos una parte como utilidades acumuladas, esto se va a incrementar. Bueno, entonces acá ya tenemos una visión completa, tenemos una visión completa de lo que sería el comportamiento de activos y pasivos. Algunos elementos en función directa de las ventas y otros que van a permanecer constantes. Y en el caso de las utilidades retenidas, va a variar en función de las utilidades proyectadas para el ejercicio siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos la proyección? Habíamos visto, ¿verdad?, que tendríamos que comenzar haciendo la proyección del estado de resultados, los pasos, ¿verdad? Comenzamos con la proyección del estado de resultados para X7. Aquí vamos a suponer que se hizo un estudio en la empresa y se prevé que las ventas van a incrementarse en un 25%. Consecuentemente, las ventas del ejercicio 2007 va a ser 1.250. Vemos acá también el costo, que va a ser, que siempre se parte de que la proporción del costo
del estado de resultados de 2000X6 se va a mantener, o sea, el 80%. Aquí, si hacemos el cálculo vamos a encontrar que es 800 dividido 1000, 80%, es lo que estamos viendo acá. Este sería entonces 80%. O también podemos directamente multiplicar, como está acá, directamente por el incremento proyectado en las ventas, o sea, 25%. 800 multiplicado 1,125 es 1000. Y la utilidad gravable en este caso sería 1250 menos 1250. El 34% se mantiene, ¿verdad? El porcentaje de pago de impuestos sería 85 y tenemos acá una utilidad neta proyectada de 165. Eso es lo que proyectamos para X7. De este 165, nosotros vamos a determinar qué parte va a corresponder a dividendos y cuánto vamos a retener. Bueno, vamos a mantener acá el mismo porcentaje de distribución de dividendos del ejercicio X6. O sea, van a ver ustedes acá, si lo primero que hacemos es D11, que sería dividendo del ejercicio 2006 dividido por la utilidad retenida. Y esto multiplicamos, ¿verdad?, por la utilidad neta. En este caso, 55 va a ser dividendos, consecuentemente la retención va a ser 110. O sea, de 165 que ganamos, vamos a retener 110. Bueno, entonces con esto tenemos terminado ya la parte de proyección de estados de resultados, que es relativamente fácil. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer la proyección del balance general para el ejercicio X7. Y ahí vamos a aplicar, ¿verdad?, los mismos porcentajes de participación de los elementos del activo en el total de las ventas. Ahora, como ven ustedes, las ventas aumentó, ¿verdad? Entonces, el efectivo va a ser el 16% de 1250, y en este caso va a ser 200. Aquí van a ver el 16%, ¿verdad? De esto viene a ser las ventas proyectadas. Las ventas proyectadas, vamos a poner un poquito para que viene a ser la F5, viene a ser las ventas proyectadas y multiplicado, ¿verdad?, por el porcentaje de participación del efectivo. Y hacemos la misma cosa para cuentas a cobrar. 14% de las ventas proyectadas. Inventario sería 60% de las ventas proyectadas. Y activo fijo sería 180% de las ventas proyectadas, o sea, 2.250. Sumado el activo corriente al activo total, vamos a tener un total de activos totales de 3.750. O sea, podemos ver acá que hay un incremento en el total de activos de 750. De 3.000 pasamos a 3.750. Y acá podemos ver el detalle de cada uno de estas variaciones. Por ejemplo, inventario de 600 pasamos a 750, o sea, hubo un incremento de 150. Entonces, 750 es el total de activos. Esto es lo que tenemos que financiar. 750 tenemos que financiar. Bueno, vamos a aplicar el mismo criterio, ¿verdad?, para el pasivo. Habíamos visto que cuentas por pagar también variaba en función a las ventas. Aquí el 30%
de 1.250 sería 375. O sea, 30% por 1.250. Es 375. Los demás, en principio, vamos a considerar constante. ¿Qué implica eso? Que vamos a copiar sencillamente acá el saldo de documentos a pagar del ejercicio X6. En X6 documentos a pagar eran 100, aquí pasa a ser también 100. Deudas a largo plazo también vamos a considerar en principio constante. De 800 va a pasar a ser 800. Capital también va a ser constante. De 800 va a pasar a 800. Ahora, como vimos acá, las utilidades retenidas de X6 fue 1000. Nosotros ahora en este ejercicio X7 retenemos 110, entonces va a pasar a tener un saldo de 1110. Si nosotros sumamos el total del activo corriente más el total del pasivo corriente más el total del patrimonio neto, vamos a tener acá que nuestro pasivo más patrimonio suma 3.185. En principio existe un descuadre, ¿verdad?, con respecto al activo, que es 3.750. Consecuentemente, para poder encuadrar esto, nosotros tenemos que recurrir, ¿verdad?, a un financiamiento externo. O sea, por diferencia, tenemos que el financiamiento externo debería ser 565 para poder llegar a 3.750. Bueno, aquí es importante analizar, ¿verdad?, que nosotros en realidad necesitamos financiamiento externo de 565. ¿Por qué llegamos a 565? Vamos a ver por qué llegamos. ¿Por qué es el financiamiento externo es 565? No es solamente para cuadrar, sino tiene una explicación. De los 750 que necesitamos, que son nuevos activos, nosotros obtuvimos de los proveedores un financiamiento que en finanzas se conoce como, o en análisis de estados financieros conocemos como financiamiento espontáneo de 75. De 300 pasó a 375. Entonces, los proveedores nos facilitaron 75 de financiamiento adicional. Este es un financiamiento espontáneo, o sea, que por el mero hecho del incremento de las ventas, entonces también el proveedor nos aumenta el crédito. No necesitamos hacer ninguna negociación. Entre tanto, si nosotros queremos financiar a través de bancos, nosotros tenemos que hacer una negociación. Por eso se le llama un financiamiento acíclico. O sea, no se comporta directamente con relación a las ventas. Bueno, nosotros acá entonces los proveedores ya no financiaron en 75. Eso se llama financiamiento espontáneo. Financiamiento espontáneo. Por otro lado, vimos también que una parte de las utilidades del ejercicio X7, una parte fue retenida. En este caso es 110. Este sería el financiamiento interno. Sumado, ¿verdad?, el financiamiento interno más el financiamiento espontáneo, vamos a encontrar, y comparado con el total de activos necesarios de 750, entonces sobra 565. 565 viene a ser el financiamiento externo requerido, que estamos probando por dos manos, ¿verdad? Uno por la diferencia
directa entre el total de activo histórico, proyectado con el histórico. Y otro, viendo, ¿verdad?, cómo se financia este incremento de 750 a través del financiamiento interno y a través del financiamiento espontáneo. Bueno, ahora nosotros tenemos que, este financiamiento externo tenemos que distribuir en el pasivo para terminar entonces nuestra proyección del pasivo. Aquí se ha decidido, ¿verdad?, que de los 565, 225 iba a financiar documentos a pagar a corto plazo y 340 financiar deudas a largo plazo. Consecuentemente, entonces, vemos acá que el saldo proyectado inicial de documentos a pagar es de 100, ahora pasa a 325, como ven ustedes, le estamos sumando 225. La misma cosa, con deuda a largo plazo de 800 le sumamos 340 y pasa a 1140. Aquí ven ustedes las F22 sumado al saldo proyectado inicial de deuda a largo plazo. Y con esto, si nosotros hacemos la suma, ¿verdad?, vamos a encontrar ya que nuestro balance en lo que respecta al pasivo cuadra con el total de activos. Bueno, esto es sencillamente la proyección del balance general. Repitiendo entonces los pasos que hicimos, ¿verdad? Primeramente, calculamos, ¿verdad?, la participación de los elementos del balance histórico con respecto a la venta histórica. Partimos de la base del supuesto de que todos los elementos del activo se iban a comportar o iban a variar en función a las ventas. Posteriormente, hicimos la misma cosa para el pasivo espontáneo, que es proveedor, porque también esto funciona en función a las ventas. Posteriormente, pasamos, ¿verdad?, a calcular, a hacer la proyección del balance general para el año X7, manteniendo esta misma proporción, ¿verdad?, pero en función ya a las ventas proyectadas, que en este caso es 1250. Hicimos este trabajo, llegamos a tener un total de activos de 3750. Pasamos, o sea, hubo un incremento del activo de 3000 que necesita ser financiado. Pasamos al pasivo. Ahí proyectamos cuentas a pagar también, que es 30% de las ventas, y quedan 375. Consideramos documentos a pagar y deuda a largo plazo en principio constante, consecuentemente mantenemos el mismo saldo para X7 en principio. Capital consideramos constante, y las utilidades retenidas lógicamente varía, ¿verdad?, en función de la retención que se hace a las utilidades del ejercicio X7, o sea, a las utilidades retenidas de 1000 que era en X6, le sumamos 110, que es la parte de las utilidades retenidas de X7. Y ahí, ¿verdad?, sumando todo esto encontramos que el total de pasivos más patrimonio neto suma 3185. Y para cuadrar necesitamos un financiamiento externo de 565. Con esto llegamos a los 3750. Bueno, ¿y cómo demostramos por otra vía esta variación, este financiamiento externo? Vimos que los dueños dejaron, ¿verdad?, 110, es decir, nos llevaron, es decir, dejaron como utilidades acumuladas 110. Y los
proveedores nos financiaron el 75. Y ahí llegamos, ¿verdad? A través de la resta, ¿verdad? De 110 y 75 de 750 a 565. Bueno, creo que ahora quedó bien claro. Ahora bien, nosotros, es decir, cómo esto nosotros aplicamos la parte conceptual, es decir, nosotros con esto, en cierta manera, ya con anticipación, podemos prever, ¿verdad?, que vamos a necesitar un financiamiento externo de 565. Y estos recursos nosotros tenemos la posibilidad de gestionar tranquilamente durante el año X7, ¿verdad?, sin ninguna improvisación. Esta sería la gran utilidad de la proyección del estado, de la proyección tanto del estado de resultado como del balance. O sea, nos va a permitir saber de antemano que en el ejercicio X7 vamos a ganar 165 y que vamos a necesitar un financiamiento de 565. Y aquí al ladito podemos inclusive calcular cuánto sería la utilidad, la rentabilidad del capital dividiendo la utilidad neta, que ya ustedes ya saben, ¿verdad?, por el patrimonio neto, que en este caso es 1910. Vemos acá que la utilidad, que la rentabilidad proyectada del capital es del 8,6%. Y podemos ahí tomar decisiones. Si nosotros estamos conformes con esta rentabilidad, entonces mantenemos esta proyección, o si nos parece una rentabilidad muy baja, entonces se hacen las modificaciones necesarias, ya sea incrementando, ¿verdad?, la parte de ventas, es decir, el esfuerzo de ventas, reduciendo costos, es decir, buscando otros proveedores, ¿verdad?, reduciendo los gastos, y también muchas veces tomar decisiones en cuanto a la distribución de dividendos. Es decir, si resulta si el financiamiento externo es muy caro, entonces nosotros podemos retener una mayor proporción de las utilidades y dejar de usar el financiamiento, dejar de usar una parte del financiamiento externo. Acá necesitamos en principio 565, ¿verdad? Pero si nosotros dejamos una mayor proporción de las utilidades en la empresa, podemos necesitar menos financiación. Supongamos que decidamos no distribuir dividendos, el extremo, ¿verdad? Entonces, en vez de 110 acá, el financiamiento interno va a ser 165. Y el financiamiento externo va a ser mucho más bajo que 565. Eso sería la forma de leer el estado de resultado, ¿verdad?, proyectado, y el balance proyectado. Una cosa muy importante también que habíamos visto en la parte teórica, ¿verdad?, la parte conceptual, que es que podemos comparar este resultado proyectado con el resultado real. Eso nosotros vamos a hacer ahora en el caso de Atlantis, porque nosotros ahí vamos a tener la posibilidad de comparar ahora con el resultado, porque estamos haciendo un caso un poquito ya con atraso. Nosotros ya estamos en 2014 y estamos haciendo proyección de 2013. Bueno, entonces ahí tenemos la posibilidad de comparar. Vamos a ver eso ahora mismo. Vamos a pasar a nuestro viejo amigo, ¿verdad?, que es Atlantis. Nosotros ya explotamos bastante este balance, ¿verdad? El caso de Atlantis ya para el análisis, para la aplicación de las técnicas de análisis
para su interpretación, ¿verdad? Ahora vamos a usar este mismo ejercicio para hacer las proyecciones. Es decir, como hasta hace poco, es decir, cuestión de días, solamente podíamos tener acceso al balance al 31 de diciembre del 2012. Ahora revisé y ya tenemos el balance de Atlantis del 2013. Entonces, pero hasta hace poco solamente teníamos balance del 31 de diciembre del 2011 y 2012. Y lo que vamos a hacer acá es proyectar este balance para el 2013. Ya es un caso medio, pero ustedes van a tener, en la vida real, ustedes van a tener la posibilidad de, el trabajo práctico, posibilidad de hacer proyecciones del 2014. Es decir, a junio ustedes ya van a tener ya proyectado el balance al 31 de diciembre del 2014. Pero esto sirve, ¿verdad?, como guía para esa proyección que van a hacer en el trabajo práctico. Bueno, vemos acá, vamos a ir por parte, ¿verdad? Acá tenemos, vamos a ir por parte. Si vamos a usar la misma metodología, vamos a comenzar con el estado de resultados. Tenemos el estado de resultados del ejercicio 2011 y 2012. Es decir, con una proyección de ventas de 156.000 millones y un poco más para el 2012. Y con una utilidad neta, estos son datos reales, es decir, de balance, con una utilidad neta de 12.000 millones, 12.8 mil millones para el ejercicio 2011 y 9,7 mil millones para el ejercicio 2012. Esa es la información que estamos teniendo, ¿verdad? Bueno, por otro lado, entonces lo primero que se tiene que hacer antes de preocuparse, ¿verdad?, por la proyección, es decir, tenemos que ver, ¿verdad? En el caso de la cuenta de resultados es muy fácil, ¿verdad? La participación de los componentes del estado de resultado en el total de venta. Aquí vemos que el costo de la venta representa el 78% de las ventas. Otros ingresos representa 4,18%. Y así sucesivamente. Y acá tenemos, por ejemplo, los gastos financieros representan 5,1% y el resultado del ejercicio representa 8,24%. Nosotros habíamos visto, ¿verdad?, cuando se hacía el análisis vertical de la cuenta de resultados, que esto debería sumar 100. Y aquí hicimos la prueba, ¿verdad?, de que el costo más los gastos más el beneficio debería sumar 100%, con la salvedad de que, para este caso particular, otros ingresos, ¿verdad?, nosotros considerábamos, aquí van a ver ustedes que para el 100% le restábamos, ¿verdad?, este F12. Entonces ahí cuadraba 100%. Esto también ya está hecho para el ejercicio 2012, que sería también la proyección, si la participación de los componentes del estado de resultados en el total de ventas. Igualito, ¿verdad? Este es el análisis vertical de 2012, ¿verdad? Aquí es directo, ¿verdad? Bueno, con esto vemos, ¿verdad?, tanto la participación de los componentes de la cuenta de resultados, ¿verdad?, del 2011 y 2012. Y esta misma proporción nosotros vamos a mantener para el 2013, porque estamos en 2012. ¿Y cómo normalmente vamos a proceder ahí? Lo que vamos a hacer es, como no sabemos cuál tomar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí, en el caso de costo de venta, el 78% y 78,9%, lo que vamos a hacer es sumar estos dos porcentajes y dividir o sea, sacar la media. En todos los casos vamos a sacar la media. Esto para
mantener una uniformidad. En el caso de ustedes que van a tener en el trabajo práctico 3 años, lo que tienen que hacer es sumar la participación del costo de los 3 ejercicios y dividir por 3. Entonces acá tenemos, estos serían los porcentajes que nosotros vamos a usar para hacer la proyección para el 2013. Relativamente simple. Bueno, pasamos al balance y procedemos también de la misma forma. Habíamos dicho, ¿verdad?, que los elementos del balance o del activo se iban a comportar en proporción directa a las ventas. Acá tenemos, acá vamos a variar un poco, vamos a ir a 2012. Es decir, la disponibilidad es del 2012, que es, en este caso es 1,81% con respecto a las ventas del ejercicio 2012. Créditos por venta representa 16% con respecto a las ventas del 2013. Bienes de cambio, 23% con respecto a las ventas del 2012. Planta y equipo, casi 21% con respecto a las ventas del 2012. De la misma forma. Vean que no hay ninguna variación. Con respecto al pasivo, entonces acá hay un pequeño error, voy a borrar. Con respecto al pasivo, con respecto al pasivo, habíamos dicho, ¿verdad?, que en este caso, deudas comerciales, deudas sociales y otros pasivos son financiamientos espontáneos. Por ejemplo, deudas sociales sería lo que se paga al IPS. Y esto normalmente también se comporta en función a las ventas. Son financiamientos espontáneos. Deudas comerciales sería el financiamiento de los proveedores y otros pasivos, aquí estaríamos el financiamiento que dan los trabajadores, ¿verdad?, ya que cobran normalmente en los primeros días del mes siguiente. Y aquí hay un pequeño error, ¿verdad? Entonces esto vamos a borrar, ¿verdad? Porque esto, las deudas financieras, habíamos dicho que iban a permanecer constantes. Bueno, estos tres componentes del pasivo corriente son variables. Pasivo, deuda financiera. Solamente tenemos deuda financiera en el 2011. En el 2012 no tenemos deuda, ¿verdad? Pero de cualquier manera, entonces, como no existe deudas en el 2012, entonces, para el 2000, en la parte proyectada, vamos a considerar también que no vamos a tener deuda de largo plazo. La parte del capital social, vemos acá que el capital social va del 2011 y el 2012 se considera todo constante, por eso no tiene ningún porcentaje. La parte de capital suscrito también va a ser constante. Reserva legal, en principio consideramos constante, pero esto tendría que, cuando ustedes realizan el trabajo práctico, tendría que hacer, es decir, para el ejercicio proyectado, tendría que considerar, ¿verdad?, un incremento para esto, ya que por ley la reserva legal representa el 5% de las utilidades netas, entonces ya se puede tranquilamente proyectar. Reserva de revalúo también nosotros vamos a considerar constante, ¿verdad? Pero acá también, en el caso práctico, ustedes tendrían que hacer variar esto, porque ya vimos, ¿verdad?, esto en su oportunidad. La reserva de revalúo es en función de la tasa de inflación con respecto a los activos fijos.
Y en el 2013 la inflación fue del 5%, entonces usted multiplica el 5% por el total de activos y van a tener, ¿verdad?, el nuevo saldo de revalúo. Pues, lógicamente también el activo fijo se tiene que incrementar en ese mismo porcentaje. Bueno, acá la cosa es la reserva facultativa. También esta empresa, es la reserva facultativa, esta empresa, es decir, una decisión, ¿verdad?, interesante que se hizo en el 2012, es que toda la ganancia prácticamente del ejercicio 2012, el 2011 no fueron distribuidos, solamente una partecita de la ganancia que fue del 2011, la ganancia de, estamos bien, ¿no? ¿Cuánto fue la ganancia del 2011? La ganancia del 2011, que fue de 12,8 mil millones, esto prácticamente fue retenido, ¿verdad? No se distribuyó, solamente 1.000 millones fue distribuido. Y se distribuyó en diferentes partes, como por ejemplo una parte fue a la parte de capital, otra parte fue para reservas facultativas, como vimos ahí, y 1.000 millones fue distribuido en conceptos de dividendos, es decir, prácticamente 11,8 mil millones fue retenido. Ahora bien, nosotros ganamos, ¿verdad?, en el ejercicio 2012, 9.760. Ahora yo he visto, ¿verdad?, ya que el balance del Atlantic ya fue publicado el 31 de diciembre, esta ganancia fue totalmente distribuida. Esta ganancia fue casi totalmente distribuida, entonces no hubo retención. Es decir, muy poca retención hubo en el 2013. Gran parte, toda la ganancia fue distribuida, entonces muy poca retención. Es decir, en la asamblea que se realizó en marzo del 2013, el directorio, los accionistas decidieron distribuir totalmente. A diferencia del ejercicio anterior, donde casi el 100% fue retenido. Bueno, aquí entonces hubo una alteración, es decir, brusca de la política de dividendos, de prácticamente no distribuir, pasa a distribuir totalmente. Es decir, como vemos acá, esta empresa no tiene una política de dividendo consistente. Bueno, estamos viendo acá y resultados acumulados, que acá fue, es decir, en el 2012 fue de 9.787. Ese es el resultado acumulado. Vamos a ver. Este resultado acumulado, ven ustedes que esas dos líneas que normalmente están en la publicación de Atlantic, yo sumé esas dos líneas, es decir, unifiqué esta cuenta, llevé todo el resultado acumulado, tanto los resultados acumulados de ejercicios anteriores como las utilidades retenidas de este ejercicio. Entonces está unido, está ahí combinado. Bueno, vamos a ver cómo llegamos a 9,7 mil millones. Aquí podemos ver. Nosotros, al principio, es decir, el saldo, aquí van a ver tranquilamente el saldo, al 31 de diciembre del 2011, que esto era de 12,8 mil millones. A esto le sumamos la ganancia del ejercicio
la ganancia del ejercicio 2012, que podemos ver acá, que es 9.007 millones, 1.000 millones, le sumamos esto. Habíamos dicho, ¿verdad?, que toda la ganancia prácticamente del ejercicio 2011 fue retenido. Solamente 1.000 millones fue distribuido en dividendos y 11.000 millones, casi 12.000 millones, quedó dentro del patrimonio neto. Una parte fue a capital, otra parte fue para reserva facultativa. Gran parte quedó en el patrimonio neto. Y por eso llegamos acá, bueno, el saldo más la ganancia, menos los dividendos, menos lo capitalizado, entonces el saldo retenido es 9,7 mil millones. Es esta cifra que está acá. De 12.000 millones cayó a 9.787 ahora, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Principalmente porque gran parte de las ganancias, que este es un caso medio atípico, ¿verdad? Que gran parte de la ganancia no fue distribuido, se capitalizó. Hay que atender hay que tener mucho cuidado esta parte. ¿No? Normalmente, lo que sucede, ¿verdad?, es que al saldo anterior, o el saldo al 31 de diciembre de resultado acumulado, se le suma la ganancia y se le resta el dividendo, y ese tendría que ser el saldo de resultados acumulados. Acá hubo un caso muy particular que 11.8 mil millones cambió de lugar, pasó de resultado acumulado y se fue a capital, ¿verdad?, y otro a reserva facultativa. Solamente cambió de lugar. Eso implica que el patrimonio neto no bajó, solamente va a bajar en 1.000 millones, porque esto fue distribuido. Bueno, dicho esto, yo creo que ya estamos en condiciones para no alargar demasiado, ¿verdad?, esto, porque para poder terminar hoy, por lo menos antes de las 12, vamos a pasar ya a la proyección. Vamos a ser un poquito más rápido. Bueno, así también como el caso anterior, ¿verdad? Como no sabemos qué usar, qué dato usar, el último ejercicio o del ejercicio anterior, entonces lo que hacemos es sacar el promedio de las cuentas que varían en función a las ventas del activo. Acá tenemos los promedios. O sea, créditos por venta, no usamos 16%, que es del último ejercicio, no. La suma del ejercicio anterior más este ejercicio dividido por, o sea, 14,16%. Y también esta misma cosa hacemos para el pasivo, que son financiamiento espontáneo. También usamos el promedio de los tres. Y el otro, como habíamos mencionado, es constante. Y también la parte del capital social también es constante, suscrito es constante, reserva legal aquí en principio es constante, reserva de revalúo también consideramos constante, que hay que mejorar esto, reserva facultativa, va a ser constante, y lo único que va a variar acá es el resultado acumulado en función de la retención de las ganancias. Bueno, vamos a hacer entonces ahora la proyección. Pasamos a esta línea, ¿verdad? Este sería el balance proyectado. Este es un balance proyectado, vamos a llamar del 2013 provisorio, porque después tenemos que distribuir, ¿verdad?, como vimos en el caso anterior, la parte de financiamiento externo al pasivo. Acá vemos que el efectivo representa, ¿verdad?, 1,47. No, aquí no le mencioné, antes de proyectar acá, una cosa interesante, antes de terminar, es decir, aquí salté un poco, ¿verdad? Vamos a ir por partes. Vamos a hacer primeramente la proyección del estado de resultado. Esto es relativamente fácil.
ya que nosotros acá en principio hicimos, ¿verdad? Consideramos que las ventas van a crecer el 5%, ¿verdad? Con respecto las ventas del 2012. O sea, de 156 mil millones pasa a 164 mil millones. Y aquí estamos, en cierta manera, manteniendo, ¿verdad?, este mismo crecimiento, ¿verdad? O sea, este promedio que está acá, M y 10, que es el promedio, multiplicamos por las ventas proyectadas, que en este caso es 129 mil millones. O sea, 78,51% es el promedio del costo de mercaderías vendidas que multiplicamos por las ventas proyectadas. Pasamos, esta es la parte de ingresos, otros ingresos, que el promedio es 3,54, multiplicamos por la venta proyectada, y así sucesivamente. Llegamos acá, 7,23, que es el promedio del margen de ganancia, multiplicamos por la venta proyectada y llega a 11 mil millones. E hicimos nuestra pruebita acá, ¿verdad? Hicimos aquí nuestra pruebita. Acá no hicimos, aquí. Yo hice la prueba ahí aparte, ¿verdad? Y encontré que esto cuadra, ¿verdad? Es decir, que haciendo la suma correcta, acá tenemos el 100%, si es que nosotros calculamos de nuevo los porcentajes, o acá podemos hacer, arriba. Si nosotros sumamos acá todos estos porcentajes, nosotros, esto cuadra en un 100%. Bueno, lo que ganamos, lo que es importante acá es que en el ejercicio proyectado, la ganancia proyectada para 2013 es de 11,9 mil millones. Esta es la ganancia proyectada. Ahora, como vimos entonces cuáles eran los pasos, primeramente hicimos un pronóstico de las ventas, consideramos que las ventas se incrementarán 5%, después, ¿verdad? Vemos la participación de cada elemento, ¿verdad?, en el total de ventas proyectadas, y llegamos a la venta, a la utilidad neta proyectada de 11 mil millones. Ahora vamos a proyectar el balance para el 2013. Ya vimos también acá, esto ya adelantamos en un principio, ¿verdad?, que vamos a mantener, ¿verdad?, el promedio de participación, este es el promedio de participación de cada una de las cuentas en las ventas proyectadas, en las ventas históricas. Esto vamos a multiplicar 1,47, vamos a multiplicar por G12, que es la venta proyectada. Que vamos a ver, G12, vamos a ver si G12, acá está G12, vamos a ir en G12, vamos a ver si en realidad G12 es la venta proyectada. ¿Sí? M12, vamos a ver de nuevo. Está el resultado, bueno, G12, muy bien. Este sería entonces M8 por G12, eso es lo que me confundió ahora. G12, me confundí un poco. Entonces lo que hicimos acá es multiplicamos 1,47 por las ventas proyectadas, que es M8. Las ventas proyectadas, van a ver ustedes, acá es M8. Volvemos acá, entonces hacemos la misma cosa en todos los casos. Por eso, aquí en la práctica, ustedes cuando van a hacer su trabajo práctico, lo que van a hacer es fijar, ¿verdad?, el total de ventas, ¿verdad?, y directamente ir multiplicando por esto. Hacer un solo cálculo y después ya directamente ya pueden copiar. Hay que aprender a la parte de cómo fijar los datos, ¿verdad?, para poder hacer. Hicimos esto para el activo corriente, no hay problema, ¿verdad? Tenemos un total de activos de 103 mil millones. Las deudas financieras consideramos que es constante, es decir, van a ustedes 13 mil millones, que va a ser el mismo que está acá. Copiamos acá, porque es constante. Deudas comerciales, deudas sociales
y otros pasivos van a variar, ¿verdad? En función a su participación en el total de ventas. Multiplicando ese porcentaje por las ventas proyectadas, entonces vamos a tener esto. Las deudas financieras no tienen saldo, ¿verdad? Es decir, para el año 2012 no tenía saldo, entonces es cero. Entonces el pasivo circulante total sería el mismo, ¿verdad? El pasivo total sería 29 mil millones, que sería igual al pasivo circulante. Llevamos acá en cuenta, llevamos acá el capital, va a ser constante, ¿verdad? Vamos a mirar acá, capital 29 mil, va acá 29 mil. Capital suscrito también constante, reserva legal constante, reserva de revalúo constante, reserva facultativa constante. Y aquí es decir, el resultado acumulado. ¿Cómo yo llegué a 10 mil millones? Voy a mostrar acá abajo cómo llegué a esta cifra. Entonces yo lo coloqué aquí, 10 mil millones, y con esto, sumado a estos dos, ¿verdad? Encontramos que el total de patrimonio y pasivo neto es 100,9 mil millones, comparado con el total de activos, que es 103 mil millones. Entonces hay una necesidad de financiamiento de 2.600 millones, financiamiento externo. Acá les muestro cómo llegamos a 10 mil millones. Voy a mostrarles cómo llegamos a 10 mil millones. De forma es decir, en forma indirecta, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer acá. Resultado acumulado al 31, este es el proyectado, al 31 de diciembre del 2013. El resultado acumulado, el resultado acumulado al 31 de diciembre del 2012 fue de esta cifra que está acá, resultado acumulado, 9.007 millones. La ganancia del ejercicio, traemos del estado de resultado proyectado, que fue de 11.000 millones. Bueno, y aquí yo directamente, para simplificar entonces, hice un truco, ¿verdad? Un pequeño truco, ¿verdad? Copié esto. Y por diferencia, no. Acá en la parte de resultados acumulados, al 31 de diciembre es lo que copié eso. 10.000 millones. Esto directamente yo copié, ¿verdad? No es tan científico esto, pero recurrí a esto, ¿verdad? Estaba medio apuradito, ¿verdad? Entonces recurrí a este truco, ¿verdad? Entonces copié acá y por diferencia obtuve el dividendo. ¿Cuánto es el dividendo? Vamos a ver, vamos a tratar de entender. Si yo partí de 9.007 millones a esto, gané, le sumo 11.000 millones y al final me quedé con 10.000 millones. En realidad yo distribuí dividendos por 11.000 millones. Y esto, en cierta manera, casi coincide, ¿verdad?, con la parte real de Atlantis. Vamos a ver después el balance real de Atlantis. Voy a bajar de internet, ¿verdad?, el balance real de Atlantis al 31 de diciembre del 2013 y vamos a comparar en algunos puntos, ¿verdad? Solamente para que ustedes puedan tener una mejor visión, ¿verdad? Bueno, ahora nos resta, ¿verdad?, demostrar del por qué llegamos. No es por mera diferencia, en realidad es por mera diferencia, pero vamos a demostrar de dónde sale en detalle este 2.600 millones. Vamos a ver en cuánto se incrementó el activo. Vamos a ver cuánto se incrementó el activo.
Bueno, de 103 mil millones es el activo proyectado. A esto le vamos a restar el activo de 98 mil millones, que es el activo al 31 de diciembre del 2012. Vamos a ver cuánto sale. 5 mil millones viene a ser el incremento de activo del 2012 para el 2013, que tenemos que financiar. Esto tenemos que financiar. ¿Y cómo lo financiamos? Entonces, este es el activo ya, si vamos a hacer algunos cálculos adicionales, ¿verdad? Para poder tener mejor acá. Vamos a ver si usamos. Muy bien. Acá tenemos. Ya he hecho los cálculos, ¿verdad? Es decir, este sería, ¿verdad? El incremento del activo, 5 mil millones. Este sería el incremento de la financiación espontánea. Vean ustedes que estamos calculando, ¿verdad? La diferencia de deudas comerciales al 31 de diciembre del 2013, el proyectado, con el de 31 de diciembre 2012, que es el histórico, y sale 1628. Acá van a ver por la fórmula, ¿verdad? Es la diferencia, es decir, el proveedor nos dio ahora una ayudita de 1.600 millones. IPS nos ayudó en 89 mil millones y los trabajadores nos ayudaron en 61 millones. Con esto sumamos, ¿verdad?, un total de financiamiento espontáneo de 5.200 millones, de 1.778 millones. Repito, no, con esto, con la suma de los tres, va a ver usted acá, viene a ser el financiamiento espontáneo. Nosotros necesitamos, nuestro activo creció en 5.200 millones. Financiamiento espontáneo fue de 1.700 millones. Por otro lado, si nosotros hacemos la resta entre resultados acumulados del proyectado con respecto al resultado acumulado del ejercicio 2012, hubo un incremento de 804 millones. Consecuentemente, si nosotros pasamos esta información, acá vamos a hacer de nuevo, ya que tenemos, voy a borrar este de nuevo, ya que tenemos esta información. Entonces, incremento del activo. Voy a buscar cuánto es el incremento del activo aquí en la columna de variaciones. Acá tenemos. Acá tenemos 5.200 millones. Ya está acá. Menos financiación espontánea. Voy a buscar también acá. Financiación espontánea, 1.778. ¿Qué nos dice más el cuadro? ¿Qué nos pide más? Aquí, acá, financiación espontánea. Vamos a ver, no sé. Financiamiento interno. Vamos a ver cuánto es. Financiamiento interno es 804 millones. ¿Y cuánto va a ser el financiamiento externo? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? De 5.200 millones, vamos a quitar el financiamiento espontáneo y quitamos el financiamiento interno. Y sería 2.618 que está ahí.
Consecuentemente, para financiar el incremento de activos, los proveedores en gran parte nos dieron 1.700 millones y los dueños dejaron de retirar 804 millones. Y ahí llegamos, ¿verdad?, por diferencia a un financiamiento externo de 2.600 millones. Bueno, vamos a pasar rápidamente ahora a distribuir esto, a pasar a distribuir es decir, a pasar a la parte de la columna de financiamiento externo, ¿verdad? Sería el saldo final ya. La parte de disponibilidad no varía, ¿verdad? Esto ya así se copia así como está. La misma información que estaba en la parte de proyectado se pasa acá, solamente para unificar, ¿verdad? No, esto es solamente, ven ustedes que es una solamente copia, ¿verdad? Copia, copia, copia. Este inclusive es copia, ¿verdad? Todo es copia, ¿verdad? Entonces, a partir del pasivo, acá, estos son los nuevos, esto también ya es una copia de los anteriores, ¿verdad? Y acá lo que ajustamos, ¿verdad? En este caso, H30, que es el saldo de deudas financieras al 31 de diciembre del 2008, se le suma el financiamiento externo, que es H53. Este es H53. H53. Eso. Entonces, y ahí ya el balance cuadra. El balance cuadra porque lo que estamos haciendo acá es sencillamente llevar ese financiamiento externo al lugar que le corresponde, ¿verdad? En este caso, deudas financieras de corto plazo. Y aquí ya cuadra, van a ver que ya cuadra el total de pasivo más patrimonio neto con el total de activo. Bueno, ¿qué nos dice esto? ¿Qué es lo que, cuáles eran los pasos rápidamente? Primeramente, determinamos, ¿verdad?, la participación de cada uno de los elementos del activo en el total de las ventas de los años respectivos. Como tuvimos 2 años, ¿verdad?, entonces después determinamos, ¿verdad?, el promedio de participación, y ese promedio de participación multiplicamos por la venta proyectada, y así tuvimos el nuevo saldo del activo, que en este caso es 103.000 millones, que está acá. Después hicimos la misma cosa con el pasivo, ¿verdad?, ya que ahí solamente tenemos 3 cuentas que varían, ¿verdad?, y el resto eran en principio constantes. Y ahí hubo un descuadre, ¿verdad?, que esto es normal para poder igualar, ¿verdad?, sumado todo esto, solamente tenemos 100.000 millones y tendría que ser 103.000 millones. Y había un financiamiento externo necesario de 2.600 millones. Posteriormente, lo que hicimos es copiar toda esta información a la otra columna y ajustar el saldo de deuda financiera, pasando ahí la parte de financiamiento de 13.000 millones que era acá, pasa a 15.000 millones que representa, casi 16.000 millones, que representa, ¿verdad?, ese 2.600 millones. En el estado de resultados ganamos esto, 11.000 millones, de los cuales en el ejercicio 2013, en la asamblea que se hizo en marzo del 2013, la junta de accionistas, la junta decidió distribuir casi totalmente. A diferencia
del ejercicio anterior donde se dejó, ¿verdad? Bueno, esto sería entonces la proyección de un balance. Yo le voy a remitir esto, voy a colocar eso en el campo, este resultado, para que ustedes puedan analizar en detalle. Esto hay que mirar varias veces, no es tan fácil. Hay que mirar varias veces y cuando tenga la posibilidad de, cuando yo le voy a entregar dentro de poco, yo le voy a entregar las entidades donde van a hacer análisis y comienzan a hacer la proyección para el 2014. Y repitiendo, ¿verdad? Concluyendo ya, como una conclusión esto, es la proyección de los estados financieros nos permite antever lo que va a pasar en el futuro, en términos de posición financiera, o decir, nuestra posición de liquidez, de endeudamiento, en términos de rotación, también en términos de económico, o sea, la rentabilidad que vamos a tener, ya con anticipación. Y de ahí ya gestionar, ¿verdad? Hacer las modificaciones necesarias, por ejemplo, si la rentabilidad del capital es proyectada, la rentabilidad es muy baja, entonces se hacen ya las modificaciones estratégicas, como incrementar ventas, reducir costos, gastos, y hacer las gestiones ya con anticipación con los bancos, ¿verdad? Para conseguir los recursos externos. Ya con, esto va a ser muy bien visto por los bancos porque vamos a hacer con mucha anticipación. Bueno, ahora yo lo voy a mostrar, es decir, para terminar esto, lo voy a mostrar. Esto yo, ahora acabo de bajar esto yo es el balance de, no, 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 vamos a ver, documentos, pensé que yo ya tenía ahí. Aquí en balance SAECA. Esto acá, yo acabo de bajar, ¿verdad? Ya tenemos el balance de Atlantis 2013. Quiere decir que ya las empresas ya están remitiendo esto, ya está remitiendo a la Comisión Nacional de Valores. Esto yo lo que bajé, ¿verdad? Este es el balance de Atlantis al 31 de diciembre de 2013. Sigue teniendo 35 mil millones de capital. Teníamos ahí 29 más 6 mil millones, ¿verdad? Y aquí tenemos el balance proyectado. Hubo algunas decisiones estratégicas interesantes de esta empresa. En primer lugar, recuerde que ellos tenían una deuda de 13 mil millones con las entidades financieras. Lo que hizo aquí la empresa es reemplazar esta deuda con las entidades financieras con un préstamo de los accionistas, del director, de los accionistas. Otra cosa llamativa también, es decir, ellos emitieron bonos por 11 mil millones ahora, nuevos bonos. Por eso es que el activo, nosotros habíamos llegado a un activo de 103 mil millones, acá el activo real es 112 mil millones. ¿Por qué? Principalmente por la emisión de los bonos que se utilizó para incrementar la inversión en bienes de cambio y para dar más crédito. La parte de bienes de uso no varió tanto, ¿verdad? Pues ya, porque es una empresa comercial. Es decir, en definitiva, lo que sucedió en realidad en el año 2013 fue que la empresa, vean ustedes aquí que mirando esto, van a ver que la empresa no distribuyó totalmente las utilidades del ejercicio 2013. Entre tanto, esas utilidades, pues posiblemente lo que en la práctica habrá sucedido es que los accionistas retiraban sus utilidades y usaron la misma plata para darle un préstamo a la entidad. Entonces, ahora este fue consolidado, ¿verdad? Aquí hay solamente préstamos a accionistas.
Es de esperar, ¿verdad?, que estos préstamos tengan un costo más bajo. Y y esto es lo que vimos, ¿verdad? Entonces, hay algunas diferencias en lo que fue proyectado con lo real, por el hecho de que, como nosotros somos analistas externos, no tenemos esta información sobre si el proyecto de emisión de bonos. Esto ya son decisiones que se tomaron, pero si uno está dentro de la entidad, uno ya puede antever eso y ya poder ya estimar si se va a emitir o no bonos, porque aquí de cero pasó a 11.000 millones, hubo una nueva emisión de bonos. Y otra cosa interesante también es decir que con respecto a la cuenta de resultados, vemos acá que la empresa, nosotros habíamos proyectado una ganancia de 11.000 millones, acá ellos están proyectando una ganancia de 9.000 millones. Principalmente, nosotros habíamos proyectado acá, principalmente por la reducción de otros ingresos. Nosotros proyectamos otros ingresos vamos a ver cuánto eran nuestros otros ingresos de 5.800 millones. Ellos, sin embargo, están otros ingresos de 3.500. Aquí lo que hubo mucha variación, y eso es lo que hizo que la ganancia del periodo se redujera, independientemente de que las ventas también ellos incrementaron bastante. Nosotros solamente trabajamos con un proyecto de venta con un incremento del 5%, que acá, como vimos, fue de 164.000 millones. Ellos en realidad vendieron por 173.000 millones, vendieron más, pero la ganancia bajó con respecto a lo que nosotros habíamos proyectado, principalmente por la reducción de otros ingresos, ¿verdad?, y algunos incrementos, ¿verdad?, en los gastos como consecuencia del incremento de las ventas. En definitiva, si uno trabaja como gerente financiero y está dentro de la entidad, todas estas cosas se pueden prever con anticipación y realizar una proyección de los estados financieros lo más certero. Vean ustedes que nosotros hicimos desde afuera, ¿verdad?, y prácticamente sin mucha información, y llegamos a una cifra casi aproximada a lo que ellos llegaron. A excepción del incremento de las ventas, la reducción de los otros ingresos que impactó negativamente la ganancia del periodo. También nosotros no pudimos también ver, ¿verdad?, es decir, antever, ¿verdad?, la emisión de los bonos, que hizo que el activo se incrementara, ¿verdad?, con respecto a lo que nosotros proyectamos. De 103 pasó a 112. Aquí el proyectado fue de 103.000 millones y los reales fue de 112.000 millones, principalmente como consecuencia de la emisión de los bonos. Bueno, creo que con esto cumplimos, ¿verdad? En realidad estuvimos aquí casi 1 hora 40 minutos. Yo les ruego, ¿verdad?, que esto vean varias veces. Le voy a decir, las personas que asistieron y que no son alumnos de análisis de balance, entonces por favor me envían un email, yo les voy a remitir este ejercicio, ¿verdad?, para que ustedes puedan aprovechar mejor. Y esto ya va a estar, por lo menos, ya colgado en YouTube, donde ustedes pueden ver varias veces, principalmente cuando llegue la oportunidad de realizar el trabajo práctico. Ahí lo que tienen que ver con mucha tranquilidad. Muy bien. Le agradezco sinceramente, ¿verdad? Y nos vemos en otros hangados, tal vez
realicemos uno más ahí con un ejercicio de 3 años. Muy bien. Gracias.